Shabbat Shalom, amados hermanos, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, Hashem, los bendiga a todos, mucho, diríamos enormemente, pues gracias a sus bondades y a las misericordias de nuestro Padre Todopoderoso, pues es que nuevamente podemos estar aquí con ustedes en este día de Shabbat. También un saludo a todas las personas, ya sea en vivo, de manera diferida, también nos ven. El Señor Hashem, Todopoderoso, los bendiga, los cuide y los proteja siempre, a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. La protección de Hashem sea con todo su pueblo, con sus hijos, porque no creemos, mis amados hermanos, que somos los únicos que servimos al Eterno de todo nuestro corazón, sino que, pues obviamente, hay muchos que seguimos las enseñanzas de las Escrituras de todo corazón, y además creemos en nuestro Rabbi Yehoshua. Pues mis amados hermanos, gracias al Todopoderoso, nuevamente, que nos permite estar con ustedes después de otra semana más. Recuerden, según el conteo que hace nuestro pueblo Israel, a partir de este que inicia Elul, pues comienzan los 40 días de hacer Teshuvah, de volvernos. Serían los últimos 40 días que Moshe estuvo en Ar Sinai, en el monte Sinaí. Así que son días de retornos, días de volver. Cuando Moshe baja del monte Sinaí, pues sabemos que Hashem había perdonado a nuestro pueblo Israel después de aquel desastre que fue el becerro de oro. Así que mis amados hermanos, estos días se han señalado como días propicios para volvernos, para hacer introspección, para analizarse, para corregir nuestros caminos, ya que, bueno, pues el hombre necesita siempre corregirse, analizarse, ver qué es lo que está haciendo bien, ver qué es lo que no está haciendo bien, para así volverse al Todopoderoso. Recordemos pues que ya estamos muy cerquita, mis amados hermanos, de la hermosa convocación de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, así que vamos a empezar a prepararnos, y que estos 40 días, desde que comenzó el Elul hasta el 10 de Tishri, del mes séptimo, sean días para volvernos. Amén. Así que vamos a empezar a trabajar, mis amados hermanos, y espero como siempre que la comunidad haga caso y empecemos a analizarnos, empecemos a observarnos qué es lo que tenemos que corregir. Año con año, mis amados hermanos, tenemos que hacer introspección. Amén. Tenemos que reconocer que muchas veces se nos pegan cosas, hacemos cosas que no son conforme a la Torah, y tenemos que volvernos. Así que espero, mis amados hermanos, que así lo podamos hacer. Pues bien, nos toca estudiar la porción, mis amados hermanos, número 48. La porción número 48, que lleva por nombre Shoftim o Shofetim, como queramos pronunciarlo, ¿de acuerdo? Obviamente habla sobre los jueces, la orden que Hashem estableció de establecer jueces, alcaldes, sobre cada una de las ciudades de Eretz Israel. Así que, bueno, pues así se llama esta porción, Shofetim. Es una porción, mis amados hermanos, como sabemos, pues con muchas instrucciones, y así que hemos tomado una de ellas para estudiarla con ustedes en esta tarde, y pues tratar de transmitir un mensaje para, como decimos, para nuestra vida. Así que espero en Hashem, mis amados hermanos, que el mensaje que hayamos escogido de verdad nos lleve, nos haga pues reflexionar, meditar, entender
un poco más la palabra de nuestro Padre Todopoderoso. Así que en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua vamos a empezar. Como ustedes pueden ver, allí hemos puesto un título al tema. Por cierto, quiero señalar, mis amados hermanos, que nos vamos a ayudar de lo que escribe el Rav Jonathan Geffen sobre esto que vamos a estudiar en esta mañana. El tema de esta mañana se llama Nuestra influencia sobre los demás. Tratando de explicar un poquito el tema, no es un tema complicado, es un tema simple, sencillo, pero creo que con mucha enseñanza para nosotros. Obviamente vamos a tratar de explicar que nuestras acciones, lo que hacemos, mis amados hermanos, siempre repercuten en otras personas. ¿Amén? Y por lo tanto debemos cuidarnos de cómo actuamos, de cómo vivimos, qué hacemos en nuestra vida. Y espero, mis amados hermanos, que la Torah, en este caso, pues nos traiga luz a nuestras vidas. Amén. Que la Torah nos presente hoy una perspectiva práctica para emplearla, ponerla en nuestra vida cotidiana, porque de eso se trata. Como ustedes saben, la parashá de esta semana, Shoftim, pues está en Devarim, capítulo 16, del verso 18 al capítulo 21, verso 9. Así que espero, como siempre, mis amados hermanos, que hayamos leído la parashá. Pues es importante. Si nosotros queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Hashem, pues obviamente necesitamos saber, conocer qué es lo que Él quiere de nosotros. Y la forma de entender, la forma de saber qué es lo que Hashem quiere de nosotros, pues obviamente es estudiando su palabra, amén, su Torah. De otra manera, no lograremos comprender. Pues bien, vamos a entrar a nuestra plática en esta mañana. Nuestra influencia sobre los demás. Va a estar basado, mis amados hermanos, en lo que dice la Torá, en esta parashá, capítulo 20 de Deuteronomio, de Devarim, verso 8. ¿Amén? Vamos a leerlo. Dice la Torá de la siguiente manera: ¿quién es el hombre que tiene miedo y es blando de corazón? Que se vaya y regrese a su casa para que no influencie el corazón de sus hermanos como el suyo. Esto es lo que dice la Torá. Ustedes recordarán que en el capítulo 20 se dan instrucciones acerca de la guerra. Hashem, a través de Moshe, le dice a nuestro pueblo Israel: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas que tu enemigo trae caballos y trae carros y es un pueblo más numeroso que tú, no temas, porque Hashem tu Elohim está contigo. Entonces, obviamente, antes de ir a la guerra se reunía a todos los que iban a combatir y se empiezan a dar instrucciones, ¿de acuerdo? Una de esas instrucciones que se dan es que lo que dice el pasuk que acabamos de leer: ¿quién es el hombre que tiene miedo y es blando de corazón? O sea, es muy sensible, que se vaya y regrese a su casa, para que no tenga influencia el corazón, no influencie el corazón de sus hermanos como el suyo. Entonces, vean lo que dice la Torá. Además de que se regresaban de la guerra los que se habían casado apenas, el que se había casado, ¿de acuerdo? El que había plantado una viña y no la había disfrutado, entonces tenían que rezarse. Pero una de las personas que se volvían, que no debían ir a la guerra,
era esta persona. Diríamos la persona medrosa, la persona con miedo, la persona con un blando corazón, porque podría influenciar el corazón de sus hermanos. Entonces, estamos viendo, mis amados hermanos, que la Torah le ordena, entonces, la Torah le ordena a todo aquel que teme ir a la guerra, dejar el campo de batalla, en este caso por la influencia negativa que su comportamiento tendrá en sus compañeros. Le dicen, no vayas porque vas a influenciar de manera negativa a tus compañeros. Ajá. Porque, pues obviamente, esos compañeros al ver el temor, pueden llegar a sentir ellos mismos, ¿verdad? El mismo temor. Y esto, pues obviamente va a terminar siendo perjudicial para nuestro pueblo que salió a la guerra. Entonces, como podemos ver, la Torah le ordena, el hombre que tiene miedo, regrésese, no tiene que ir. El Ramban, con N, cita la opinión de el Beja, quien dice que esta mitzvah es una de las 613 mitzvot. O sea, para el Beja, esto de regresarse, de no ir a la guerra, es una de las 313 mitzvot. ¿Esto qué quiere enseñarnos? Bueno, quiere enseñarnos que es una ordenanza de Hashem. O sea, no es algo como que se dijo, si se hace o no se hace, sino que es una mitzvah, ¿de acuerdo? Y que el hombre tiene que cumplir esta mitzvah. Si tiene miedo y es blando de corazón, no puede ir a la guerra, no puede influenciar de manera negativa con su comportamiento a sus compañeros. No puede hacerlo, ¿de acuerdo? Así que, de acuerdo al Beja, es una de las 613 mitzvot. O sea, vean la importancia que se le da a este asunto. Es una de las 313 mitzvot. Y bueno, conforme a esto que señala el Beja, el Rab Haim Samulevich, dice que la raíz, la razón, diríamos, de esta mitzvah es que está prohibido actuar en cualquier área de la vida, mis amados hermanos, de una manera que influya negativamente a los demás. Entonces, como para algunos sabios de nuestro pueblo este es una mitzvah, entonces la razón de esto es, o que nos va a enseñar, es que está prohibido actuar en cualquier área de la vida de la persona de una manera que influya negativamente en los demás. Entonces, por eso es que al medroso, al de un corazón blando, se le hacía volver, porque pues obviamente iba a influenciar a sus compañeros de manera negativa. Y entonces, al ser una mitzvah, según esta idea que cita el Ramban, sobre la opinión del Beja, y luego viene el Rab Haim Samulevich y nos dice que debido a esto, pues entonces está prohibido actuar en cualquier aspecto de nuestra vida de una manera que influya negativamente a los demás. Entonces, si tomamos esto de esta manera, mis amados hermanos, esto es que le damos crédito a las opiniones de los sabios de nuestro pueblo, entonces estaría para nosotros prohibido actuar de una manera que influya negativamente a los demás. Esto es lo que dice el Rab Haim Samulevich. Amén. Ahora, esta prohibición, señala, aplica incluso si es una acción justificada. Obviamente, muchas veces la persona va a actuar de una manera que va a influenciar de manera negativa a los demás. Puede tener una justificación. Esto es, puede
puede ser que realmente necesitaba hacer esa acción, pero dice el Rab, Samuelevich, que aplica incluso si es una acción justificada, o sea que no importa eso, no importaría, ¿verdad? Si esa acción que el hombre va a hacer, que la persona va a hacer, se puede interpretar de manera negativa, entonces estaría prohibida, ¿de acuerdo? Aunque tuviese una justificación. De esta manera, mis amados hermanos, tenemos que señalar, por ejemplo, que una persona religiosa, una persona que es temerosa de Hashem, en nuestro pueblo Israel, por ejemplo, se habla de un estudiante de yeshiva, no puede perder sus sesiones de estudio, ¿de acuerdo? O alguien no puede perderse, una persona religiosa no puede perderse los servicios, ¿de acuerdo? Aunque tuviese una razón válida, no lo podría hacer. ¿Y por qué? Bueno, porque puede ser que al hacer esta acción, los demás, obviamente las personas no conocen, no saben por qué no fue a su estudio, no fue al servicio, entonces van a desconocer la razón y aprendan a ser menos estrictos con su propio estudio. De hecho, eso es lo que pasa constantemente. Cuando, por ejemplo, en nuestra comunidad vemos que alguien se relaja un poco, alguien, por ejemplo, está con el celular, alguien entra y sale, alguien llega tarde, normalmente eso se copia, eso se imita y empezamos a llegar tarde. Entonces, aunque tengas una justificación para llegar tarde, ¿verdad? Si esto influye de manera negativa, entonces debes tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, aunque tengas una razón válida, porque obviamente las personas que nos ven, las personas que están al pendiente de lo que hacemos, van a aprender a ser menos estrictos en su propio estudio, ¿de acuerdo? Y esto lo hemos visto siempre, ¿no? En nuestra comunidad, por ejemplo, luego sucede que nos relajamos un poquito y obviamente todos seguimos esa idea. Entonces, eso es lo que señala el Rab Haim Samuelevich, ¿no? Que esta prohibición de hacer algo y se influye negativamente en los demás, incluso estaría prohibida aunque tuviese alguna justificación. Por otro lado, mis amados hermanos, viene el Rab Shlomo Salma Auerbach y aplicó este principio a la ley judía. Entonces dice, por ejemplo, señalan que cuando una persona podía ir a 2 servicios de Shachrit, donde estaban haciendo tefilat con minyan, esto es un servicio de 10 personas, ¿verdad? Shachrit, el servicio matutino, pero tiene la oportunidad de ir a 2, uno es más lento y el otro es un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando un minyan es más lento, esto va a permitir una mayor concentración, pero si una persona va y reza, ora con estas personas, como él es un poco más rápido, entonces va a terminar antes y se tendrá que ir antes de finalizar. Entonces, ¿qué es lo que dice el Rab Auerbach? Entonces, el Rab respondió que podía ir esta persona a rezar con el minyan más lento, pero que obviamente tiene que expresarle a los presentes, decirles la razón por la que debe partir antes, para que no aprendieran a partir de sus acciones a actuar de manera incorrecta. Entonces vean ustedes cuán importante es, mis amados hermanos, que con nuestras acciones no influenciar de manera negativa
a los demás, como vimos o como leímos de la parashá de esta semana, donde se dice que una persona, si es miedosa, no tiene que ir a la guerra para no influenciar de manera negativa a sus compañeros. ¿Amén? Entonces, una persona puede respetar perfectamente la ley de Hashem, ¿no? Sin embargo, toda persona debe tener cuidado de las consecuencias que su accionar puede o podría tener sobre los demás. Y este es el tema que estamos presentando. Por eso nuestro tema se llama nuestra influencia sobre los demás. Ahora, pero después de haber señalado esto, obviamente, quizás alguno de nosotros pueda estarse preguntando, ¿no? Pueda estar tratando de comprender. Y una de las cosas que puede preguntarse es por qué una persona debe ser juzgada por la manera en que sus acciones influyen en los demás, ¿no? O sea, yo hago las cosas, ¿no? Yo sé por qué las hago, sé por qué llego tarde, sé por qué me voy antes, ¿no? Esto es por qué voy a ser juzgado por si, o la forma en que hago las cosas, ¿verdad?, influyen en los demás. ¿Sí? Y la verdad es que no hay nada de malo intrínsecamente en ellas, ¿no? Entonces, si uno guarda los mandamientos de Hashem, si una persona las cumple, entonces, si alguien más las está viendo de manera distinta, ¿cuál es el problema? O sea, no es mi problema. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué debería sufrir cuando los demás imiten negativamente mi accionar? O sea, volvemos, mis amados hermanos, el Rab Haim de Bolosvin, que se fue a su lugar, escribe, por ejemplo, en la Shemonah de Rosh Hashanah, esto es en las 18 bendiciones de Rosh Hashanah, dice él, decimos que Hashem juzga el Maaseh Ish Upekudato, perdón. Eso es lo que dice el Rab Haim, que Hashem en Rosh Hashanah, por ejemplo, juzga el Maaseh Ish Upekudato. ¿Qué significa Maaseh Ish? Bueno, pues Maaseh Ish significa las acciones de la persona. O sea que en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, la persona es juzgada por sus acciones. Pero también pregunta, ¿y a qué se refiere Pekudato? Porque dice que una persona es juzgada por sus acciones y por Pekudato. ¿De acuerdo? Entonces el Rab Haim explica que cada persona tiene una esfera de influencia más allá de sí misma, que incluye a su familia, a sus estudiantes y a toda persona que entra en contacto con ella. Fíjense lo que dice. Entonces, no solo una persona en Rosh Hashanah es juzgada por sus acciones, sino también, mis amados hermanos, por la esfera de influencia que tiene sobre otras personas, ¿verdad? En este caso se señala sobre su familia, si es un maestro de Torah, sobre sus estudiantes y con toda persona que tiene contacto con ella. Entonces, la forma en que una persona influye sobre otras personas por medio de sus acciones es pekudató y es juzgada también por ella. Así que en este caso, con esta idea, no solamente, mis amados hermanos, somos juzgados por lo que uno hace, sino por lo que uno influye sobre los demás, y si es de manera negativa, pues obviamente será negativo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante, por eso es necesario que cuidemos cómo actuamos, ¿no? Y de hecho es una enseñanza común y corriente
Cuando hablamos de los padres, decimos, los padres tienen que cuidar lo que hablan, lo que dicen, cómo le hablan a la esposa, cómo le hablan a los hijos, porque todo ello repercute en la familia. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, en el pensamiento de nuestro pueblo, además de cuidarnos, de hacer nuestras acciones conforme a la voluntad de Hashem, también tenemos que cuidarnos cómo esas acciones influyeron en los demás. Entonces, ¿qué es pecudato? Pecudato, hermanos, es el radio de influencia que tenemos sobre otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, si por observar el comportamiento de, de un individuo, de una persona, alguien mejora, en este caso su Abodá Hashem, en otras palabras su servicio a Hashem, el servicio divino, ¿de acuerdo? Ese individuo, esa persona recibe una recompensa mucho mayor. Entonces, también lo contrario es cierto. Esto es, si soy juzgado por cómo mis acciones repercuten en una persona de manera negativa, también soy juzgado por si mis acciones repercuten en una persona de manera positiva. Amén. Entonces, si con mi comportamiento, si con mi forma de ser, de actuar, de hacer las misbot, mis amados hermanos, ayudo a que otras personas se eleven para acercarse a Hashem, entonces también parte de eso me toca a mí, le corresponde a la persona, ¿no? Pero como estamos diciendo, si ocurre lo contrario, si ocurre lo opuesto, entonces también esta persona va a ser juzgada por su parte con los pecados de los demás, al igual que es juzgado por los propios. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, que nosotros recordemos las enseñanzas tanto de nuestro Rabbi Yehoshua como las enseñanzas de sus discípulos. Amén. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, ¿no? En la primera carta a Timoteo, déjenme leérselos, leerlo, por favor. Dice así. Miren, en primera carta, estamos buscando, primera carta de Timoteo, dice, capítulo 4, verso 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Sé ejemplo de los fieles. ¿Por qué es importante el ejemplo? Bueno, porque nosotros podemos influenciar a las personas. Y a veces no de manera directa, sino de manera indirecta. Con nuestro accionar, como estamos diciendo, ¿verdad? Las personas nos pueden imitar, ¿de acuerdo? Entonces, la influencia que nosotros tengamos sobre otras personas tiene que ser siempre positiva y no negativa. Cuidarnos de hacer que otras personas se corrompan por algo que hicimos nosotros, a pesar, como estamos diciendo, de que nosotros no había esa intención negativa. Por ejemplo, alguien puede irse más temprano de un servicio cuando estamos en la comunidad, porque de verdad tiene que salir, tiene algo que hacer, algo de mucha urgencia. Entonces, como dijimos, tiene que decir por qué se va, tiene que decir por qué lo hizo. Si no, otras personas pensarán y dirán, mira, esa persona se está yendo antes del servicio, quiere decir que no le importa tanto el servicio, quiere decir que es más importante lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Y muchas otras personas podían decir, bueno, pues si él también lo hace, yo también lo hago. Entonces dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sea ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en emuná y en limpieza. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que estamos señalando, mis amados hermanos, tenemos que recalcar esto y espero que se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestras acciones
no ocurren, diría el Rab Jonathan Geffen, en una burbuja, no ocurren en una burbuja. Siempre hay alguien observándolas. Amén. Así que por eso hay que cuidarse, por eso hay que ver cómo influimos en los demás, tanto de manera negativa como de manera positiva. Porque nuestras acciones normalmente luego decimos, bueno, pues yo hago las cosas, yo sé por qué las hago, y si alguien más las toma para mal es problema de él. ¿No? Nuestras acciones, siempre hay alguien que está allí observándolas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mis amados hermanos, siempre debemos estar conscientes del efecto que podemos tener en los demás. Amén. Incluso cuando no nos comunicamos con ellos de manera directa, siempre tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, a veces un hermano es invitado a ir a otra comunidad y dice el hermano, pues son mis hermanos, puedo ir, no pasa nada, y voy y voy con otros. Alguien más puede decir, bueno, pues si la hermana o el hermano tal hace también eso, pues yo también voy. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cuidar, porque nuestras acciones no ocurren en una burbuja, siempre hay alguien que las está observando. De hecho, esto es lo que dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios. Mire, Rab Shaul, escribiéndole a los hermanos de Corinto, por ejemplo, les dice en el capítulo 8, verso 9 al 13, miren lo que les dice, para que vean que siempre hay alguien que nos observa y que no podemos hacer que por nuestras acciones aquella persona sea influenciada de manera negativa. Dice, verso 9, obviamente aquí Shaul está hablando sobre algunos hermanos de Corinto que decían, miren, yo tengo conocimiento, entiendo que el ídolo no es nada, que el ídolo no representa nada y que por lo tanto ir y sentarse a la mesa de los ídolos no me causa nada a mí, tengo ese conocimiento. Y Shaul va a decir, ok, yo sé que tenemos conocimiento, pero el conocimiento hincha a la persona, el conocimiento puede desviarte, ¿de acuerdo? Y tienes que recordar que siempre hay otras personas que no ven las cosas como tú. Entonces dice, a partir del verso 9, dice así, mas miren que esta su libertad no sea tropezadero a los que son flacos. La verdad, nosotros como seguidores de Yeshua tenemos mucha libertad, ¿de acuerdo? Y sabemos qué cosas son ciertas y qué cosas no son ciertas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, muchas veces me han preguntado, me han dicho, hermano, ¿podemos comer pan de muerto aunque no sea la temporada del pan de muerto? Y yo siempre les he dicho que no. ¿Y por qué no? Porque obviamente todo lo que hace la gente tiene un objetivo, tiene una finalidad, tiene una intención. Y ahora con lo que estamos viendo, tenemos que cuidarnos. Imagínense que, por ejemplo, yo como padre me ve mi hijo o mi hija comiendo pan de muerto. Obviamente la estoy invitando a imitarme, a seguirme. Y dice Shaul, miren que esta su libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Obviamente en toda comunidad siempre hay personas flacas, siempre hay personas débiles, ¿de acuerdo? Dice, porque si te ve alguno a ti que tiene ciencia, que está sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual el Mashiach murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra el Mashiach pecan. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Entonces, en los días de Shaul, muchos decían, ya sabemos, ya entendemos que el ídolo no es nada, no tiene ningún valor, así que yo puedo ir a sentarme a la mesa y poder comer de lo sacrificado a los ídolos. Tengo el conocimiento, tengo la ciencia,
de que no me pasará nada. Pero vean ustedes cómo Shaul dice, pero puede ver a alguien, puede verte a alguien que su conciencia no es la conciencia tuya. Y obviamente esta persona va a ser invitada a comer de los sacrificados de los ídolos, pero él no lo hará como tú que tienes ciencia. Él lo hará con la conciencia de que está comiendo algo sacrificado a los ídolos y su conciencia va a ser contaminada. Así que cuídate de eso. Entonces, nuestras acciones, mis amados hermanos, dice el Rab Jonathan Geffer, no ocurren en una burbuja, siempre hay alguien observándolas. Por eso tenemos que cuidar, ¿no? Si formas parte de una comunidad, reúnete en tu comunidad, no andes en otra comunidad, no sea que otros hermanos te imiten, ¿de acuerdo? Entonces, siempre debemos estar conscientes del efecto que podemos tener en los demás. Siempre. Ajá. Como dijimos, incluso cuando no nos comunicamos con ellos de manera directa. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido señalando, podemos ser recompensados gracias al efecto positivo que tenemos en nuestros semejantes. Pero obviamente también ser reconvenidos por el ejemplo negativo en los demás. ¿De acuerdo? Entonces, una manera, mis amados hermanos, de hacerlo es siempre siendo un buen ejemplo en nuestro accionar. Cada vez que nosotros hacemos algo, si somos un buen ejemplo, entonces estamos haciendo que haya un efecto positivo en los demás, ¿no? Cuando inspiramos a las personas a imitarnos, a emularnos, a buscar a Hashem. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, fíjense que el Rab Aaron Kotler nota que es muy difícil, pero muy difícil criticar a alguien sin avergonzarlo. De hecho, cuando hemos tenido la oportunidad de criticar a alguien, obviamente siempre vemos que pues lo avergonzamos, ¿no? Entonces, el Rab Aaron Kotler explica que una forma de ayudarlo a crecer sin que haya el riesgo de causarle dolor es criticarlo con el ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto? Bueno, pues actuando de una manera que inspire a los demás a imitar, a emular el buen comportamiento. Si quisiéramos poner un ejemplo, sería cuando una persona es muy puntual a los servicios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una persona es muy puntual a los servicios, cuando no se pierde los servicios, cuando están las festividades, cuando deja todo por las festividades, entonces puede influenciar de manera positiva a sus amigos, a sus familiares a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también alguien que trabaja todo el día, pero no obstante trabajar todo el día, siempre pone un espacio durante todos los días, ¿verdad? Siempre fija un espacio para el estudio de la escritura, el estudio de la Torá, y esto puede ser un buen ejemplo para aquellos que no encuentran el tiempo para estudiar con regularidad. Porque obviamente hay muchas personas que dicen, tengo la buena intención, pero no tengo tiempo. Y entonces cuando ven a alguien que trabaja, que sale de su casa a las 4 de la mañana y regresa a su casa a las 7 u 8 de la noche, y aún así lo ven que se da el tiempo para estudiar, y dice, oye, ese trabaja todo el día, esa persona trabaja todo el día, y yo tengo más tiempo, más espacio, y no le doy tiempo para estudiar con regularidad. Entonces, mis amados hermanos, así podemos influenciar a los demás. Otra forma también sería, por ejemplo, alguien que se cuida de hablar la Lashon Hara, esto es de hablar cosas negativas, por ejemplo, nada más con su sola presencia, mis amados hermanos, va a ser más difícil que otras personas cometan el error, ¿verdad?
cuando esa persona llega, obviamente las personas que están hablando Lashon Hara van a decir, ya no podemos hablar porque la persona que viene allí, a ella no le gusta hablar Lashon Hara. Entonces se les va a hacer más difícil. ¿De acuerdo? Fíjese cómo podemos influir en los demás de manera positiva. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacerlo, mis amados hermanos, porque, como dijo Yeshua, dijo nuestro Rabbi Yeshua, tenemos que influenciar de manera negativa. Fíjense que en Mateo, en capítulo 5, verso 13 al 16, se los voy a leer, dice lo siguiente: 5, 13 al 16, dice así: ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Ustedes son la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esa es la idea. La idea es que la luz que tengas sea irradiada a los demás. ¿De acuerdo? Aún sin palabras. De hecho, hay un verso que dice que las mujeres, vamos a leerlo, me parece, primera de Kefa, dice así, primera de Pedro, es un texto muy esclarecedor. Primera de Pedro capítulo 3, dice: asimismo ustedes mujeres sean sujetas a sus maridos, para que también los que no creen, fíjense, sean sujetas a su marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Ajá. Considerando su casta conversación que es en temor. O sea, la persona, por eso dice siempre, estamos siendo observados. Entonces, cuando vemos a personas que hablan bien, que no dicen groserías, que no mienten, dice, eso puede hacer que otras personas digan, mira qué bonito hablan estas personas, mira cómo se conducen, ¿de acuerdo? Dice, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino el hombre del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato, de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de gran estima delante de Elohim. Entonces, como dice aquí el pasuk, mis amados hermanos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Amén. Entonces, podemos influenciar a los demás, aún, mis amados hermanos, con nuestra sola presencia, sin decir nada. A esto mismo, el Rab Kotler agrega que si una persona sobresale en cierta área de su Avodat Hashem, repito, su servicio a Hashem, para provocar un efecto en las personas que lo observan, cumple de esta manera la mitzvah de amonestar. Porque hay una mitzvah de amonestar, ¿no? O sea que dice la mitzvah, no puedes ver a tu hermano cometiendo pecado y retraerte, ¿no? Decir, pues allá él, ¿no? Hay una mitzvah de amonestar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo cumplir la mitzvah de amonestar? Es cuando puedo provocar un efecto en mis observadores, ¿de acuerdo? Y obviamente si esto es de manera positiva, entonces estoy amonestando. Esto es, la persona que me está observando está viendo mi comportamiento y está viendo el suyo, está diciendo, quiero ser como aquella persona, quiero vivir como aquella persona. Entonces estoy cumpliendo la mitzvah de amonestar.
hay un rab, Neftali Amsterdam. Él dice que un día decidió atraer a todos los judíos de vuelta a la Torah. Entonces alguien le va a preguntar, bueno, ¿y cómo piensa usted hacer esto? A lo que el rab Neftali contestó, decidí desde ahora respetar todas las leyes del Shulchan Aruch, al pie de la letra. Así serviré como una personificación del Shulchan Aruch. Y todo el que quiera cumplir la Torah podrá ver en mí un ejemplo viviente de un judío completo y aprender de mí cómo volver a la Torah. ¿Qué es el Shulchan Aruch? Es donde están compiladas todas las leyes de cómo se deben hacer las cosas en nuestro pueblo Israel. Amén. Entonces, dice, quiero hacer volver a las personas. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a vivir. Fíjense que esto simplemente para nosotros es, mis amados hermanos, que necesitamos vivir la Torah. Tú quieres traer a otras personas hacia la Torah, que te vean vivir la Torah, que te vean andar en la Torah. Entonces, no hablando la Shonará, portándote bien, no importa donde estés, en tu trabajo, precisamente en tu trabajo es donde más se debe observar. Es muy triste, mis amados hermanos, que luego personas que trabajan con nosotros digan, pero esa persona es religiosa y no se le ve, esa persona pues dice que va a una comunidad, pero híjole, qué boca tiene, o mira su comportamiento, o mira que es muy envidioso, o mira que es muy altivo, o mira que es esto. Entonces es lamentable esa situación, ¿no? Ya no hablo de pecados más grandes, mis amados hermanos. Entonces tenemos que pensar, tenemos que saber, mis amados hermanos. Entonces, como dice aquí que el rab Neftali Amsterdam dijo, voy a hacer volver a todos los judíos de vuelta a la Torah, ¿no? Quiero que vuelvan a la Torah. Y esta idea es muy hermosa, mis amados hermanos. Vivir de acuerdo a la Torah es una forma de que las personas nos vean y quieran ser como nosotros. Ajá. Bueno, voy a señalar algunas ideas que se plantean en los sabios de nuestro pueblo Israel. Por ejemplo, el rab Shmulevitch se atreve a decir que hacer que otros cumplan una mitzvah es incluso más importante que hacer la mitzvah uno mismo. O sea, ya es decir, si por ti o a través de ti otras personas buscan, ¿verdad?, hacer la mitzvah. Esto me recuerda, por ejemplo, mis amados hermanos, a que en los escritos de nuestro Rabbi Yehoshua, por ejemplo, ¿no?, dice en Jacob capítulo 5, verso 20, el que hubiera hecho convertir al pecador del error, cubrirá multitud de pecados. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar, va a hacer que otras personas... Ahora, muchos se preguntan, bueno, y no sabemos de quién, ¿verdad? De quién se va a cubrir multitud de pecados, y de la persona que se arrepiente o de la persona que ayudó a aquella persona. Es bien importante, mis amados hermanos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, verso 26, déjenme buscárselo. Proverbios 12, 26 dice lo siguiente, hablando sobre influenciar. 12, 26, déjenme, dice, el justo hace ventaja a su prójimo, ayuda a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Entonces el rab Shmulevitch dice que hacer que otros cumplan una mitzvah es incluso más importante que hacer la mitzvah uno mismo. Y dice aquí, el tzadik, el justo, ayuda a su prójimo. ¿A qué? Pues a hacer las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, nunca vamos a poder saber cuándo nuestras acciones podrán influenciar a otros. Por eso tenemos que estar muy al pendiente de cómo actuar. Aquí el Rav Jonathan Geffen nos presenta también unas historias verídicas
y nos señala que incluso las acciones mínimas, las que consideramos sin importancia, pueden llegar a tener un gran efecto. De hecho, nosotros lo hemos experimentado muchas veces cuando, cuando hemos platicado con personas y les hemos preguntado, bueno, ¿cuándo decidió usted quedarse en la comunidad? Muchas veces nos dicen cosas que por nuestra cabeza ni siquiera pasó. Y son cosas tan simples, tan sencillas, pero una persona decidió que por aquello quería quedarse. Entonces, un ejemplo que trae el Rab Jonathan Geffen es que en el Rab Elia Dushnetzer había anticipado, ¿verdad?, que habría una gran multitud en el Shul de Yom Kippur. Entonces él mismo se empezó a cortar pedazos de papel higiénico para el gran baño del Shul de Petah Tikva. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Como ustedes saben, hay la prohibición por los hajamim de nuestro pueblo Israel de que en un Shabbat y de que en un Yom Tov se corte papel. Entonces el Rab se puso a cortar porque dijo, va a haber mucha gente y no quiero que tenga problema. Así que pasó un israelí, se detuvo a mirarlo para ver lo que hacía, pues obviamente, imagínense, cortar papel higiénico. Entonces le preguntó, ¿por qué está haciendo usted esto? Y la respuesta fue, mañana va a haber mucha gente y no quiero que nadie tenga problemas. O sea, esta acción dice que esta persona, este israelí, después de se convirtió en un Baal Teshuvah y obviamente después explicó qué fue lo que lo motivó a hacer el cambio, ¿no? Y él señala, fue el rabino, cada corte de papel hizo una marca profunda en mi corazón. Esto es, nada más de verlo, decir, ¿por qué está haciendo tal o cual acción? Miren a lo que lo llevó a esta persona. ¿De acuerdo? Otro relato de la vida real dice que Moshe, un joven, tenía dudas sobre ir a una yeshiva o no. Ya ustedes saben que a veces empieza la cosquillita de querer volverse religioso, ¿no? Pero así que finalmente decidió asistir a una para ver cómo eran los jóvenes allí. Entonces, mientras caminaba por el comedor, alguien tropezó con él, haciéndolo desparramar su café sobre otro joven que estaba sentado en una mesa. Sin dudarlo ni un segundo, el joven saltó y gritó, Shimon, trae rápido otra taza de café para Moshe. Moshe decidió que si así eran los bajurim, o sea, los estudiantes en la yeshiva, entonces él quería quedarse. Luego, este Moshe del cual estamos hablando, se convirtió en el Rab Moshe Tzfar, el masguía, supervisor espiritual de la yeshiva de Gateshead. Entonces vean ustedes, mis amados hermanos, cómo pequeñas acciones, pequeñas cosas repercuten tremendamente sobre las personas. ¿De acuerdo? Entonces, muchas cosas pequeñas pueden ser, mis amados hermanos, muchas obras pequeñas de nosotros pueden ser los catalizadores para grandes cambios que otras personas pueden hacer en sus vidas. Entonces, la recompensa que recibieron no solo fue solo por su mera acción. Entonces tenemos que pensar, esto que estamos diciendo es importante, por eso es que la comunidad tiene que poner mucha atención en el mensaje que estamos diciendo, los adultos, las mujeres, los varones, los muchachos, los niños, porque obviamente cada vez que viene una persona a congregarse con nosotros, puede quedarse simplemente por un gesto, o puede irse simplemente por un gesto. ¿Amén? Entonces, fíjense que en la Mishnah, en Pirkei Avot, en Sentencia de los Padres, se escribe que una persona que beneficia a otra
recibe beneficios increíbles, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? Pues la Mishnah comienza diciendo que no será causa de pecado. Entonces muchos comentaristas explican esto que dice la Mishnah, que esto significa que va a recibir gran asistencia celestial para evitar el pecado. O sea que cuando, por hacer esto, ¿verdad? Cuando él se le presente una dificultad y tenga pues la probabilidad de caer en el pecado, entonces va a recibir ayuda celestial para evitar el pecado. ¿De acuerdo? Y también continúa diciendo, ¿verdad? Que Moshe, eso es lo que hacía, Aarón, eso es lo que hacía, ¿de acuerdo? Moshe, por ejemplo, era un ejemplo de Mesaquet, de Rabín, alguien que beneficia siempre a los demás. Entonces, vean ustedes, con todas estas cosas se nos está invitando, mis amados hermanos, a ver nuestra influencia sobre los demás. Y que tenemos que tener mucho cuidado porque, pues obviamente, muchas personas siempre están observándonos. Amén. Entonces, también la Mishnah sigue diciendo que esta persona recibe recompensa de todas las misbot que otros hicieron gracias a ella, como si las hubiera hecho ella misma. O sea, que si nosotros ayudamos a una persona a hacer la Torah, a hacer las misbot, entonces parte de esos beneficios que ella recibe también me tocan a mí. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esto que estamos señalando, ¿verdad? El Rab Aaron Kotler nota que quien hace a otros realizar una misbot recibe una recompensa inmensa por sus acciones. Fíjate, dice lo siguiente: es imposible imaginar la inmensa ganancia que tiene una persona al hacerlo. Amerita protección celestial adicional para no tropezar en el pecado y también una gran cantidad de méritos, algo que le hubiese sido imposible lograr por su propio libre albedrío. Por eso es como decíamos hace rato, quien hubiera hecho convertir al pecador del error, dice Santiago, Jacob cubrirá multitud de pecados. A esto muchos se preguntan, ¿no? Muchos se preguntan, bueno, ¿pecados de quién? ¿Del que se convierte o de la persona que hace que se convierte aquella persona? Siempre estará el dilema allí, pero obviamente estamos entendiendo que es de gran ayuda. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hemos de entender que cada vez que nosotros hacemos las cosas y con ello influimos de manera positiva a las personas, entonces obviamente nosotros recibimos muchos méritos y ayuda del cielo. Siempre se nos bendecirá y se nos ayudará, ¿de acuerdo? Siempre que entremos a juicio, Hashem se acordará de las obras que hacemos, ¿de acuerdo? Fíjense, ya voy a concluir. La Gemara, mis amados hermanos, dice, ya que estamos cerca de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, del día de juicio, la Gemara dice que los libros de la vida y de la muerte son abiertos en Rosh Hashanah. Tosafot explica que los muertos también son juzgados. Y la pregunta sería, ¿para qué son juzgados en Rosh Hashanah? ¿No? El Rab Aaron Kotler responde que incluso después de la muerte, las acciones cometidas en el mundo continúan teniendo un efecto en los demás, positiva o negativamente. Así, si una persona ayuda a otros generando beneficios duraderos, puede continuar cosechando recompensa por su acción incluso después de la muerte. Y eso, mis amados hermanos, es muy cierto. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros estamos aquí por lo que otras personas hicieron por nosotros. Yo mismo estoy aquí por las obras buenas que nuestro maestro Seferino Jiménez hizo por mí. Y entonces podríamos decir que sigue cosechando aún que ya estábamos haciendo cuenta con nuestra esposa,
13 años que nos dejó. Amén. Entonces, veamos. Por eso es que en nuestros libros, como el Apocalipsis, dice, sí, sus obras con ellos siguen. ¿De acuerdo? Las obras de los que nos han dejado aún siguen hablando por ellas, ya sea tanto de manera negativa como positiva. Así que, mis amados hermanos, cuidémonos. Es una mitzvah no influenciar de manera negativa a los demás. ¿Amén? Así que nuestra vida debe ser sinónimo, nuestra vida debe ser sinónimo de buscar, mis amados hermanos, siempre el tratar de que otras personas vean en nosotros la luz del adorado, ¿no? Como dijo nuestro Rabbi Yehoshua, ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto que dice Rab Shaul en la carta a los Corintios, Colosenses capítulo 4, verso 6. Dice Colosenses capítulo 4, verso 6, dice así. Me gusta mucho esto, dice, bueno, lo voy a leer desde verso 4. Para que lo manifieste como me conviene hablar, andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Amén. Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos esto. Ya para concluir, nuestro Rab dijo, cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños, más vale que se amarre una piedra de molino sobre su cuello y se arroje al mar. Entonces, nuestras acciones, como dijimos, mis amados hermanos, no ocurren en una burbuja. Siempre hay personas que nos observan. Cuidemos nuestro radio de influencia y siempre influenciemos a las personas para bien, para vida. Pues bien, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, tengan ustedes un día de Shabbat con muchas bendiciones. Shabbat Shalom.